creación. Qué hermosa que es, ¿no? Cada átomo, cada célula, cada molécula, todo lo creado funcionando en un perfecto orden para generar vida. Sin embargo, podemos ver como hay una segunda ley, como otra ley que persigue a la vida y genera muerte. Como si fuese una maldición que la persigue hasta alcanzarla y así generar un ciclo sin fin de vida, muerte, bien y mal. En el Génesis capítulo 1 Dios nos declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esto nos hace una declaración contundente, sin posibilidad a debate. Dios creó todo. Después, en los siguientes versos, nos va narrando cómo Él creó todas estas cosas. Para que ya en el capítulo 3 del Génesis nos narra cómo es que esta maldición ingresa al mundo y persigue a la vida que Él creó, a la perfección que Él creó. En el relato bíblico, la Biblia nos cuenta que Dios creó el mundo en 6 días, teniendo al hombre como la creación en el sexto. Y al día séptimo, Él descansó. En 7 días Él formó todo. La Biblia no es un relato cronológico científico, no nos brinda esos detalles. Pero hay muchas personas que intentan acomodar el relato bíblico a lo que dice la ciencia. Y acomodar este relato bíblico a una teoría científica tiene 2 implicaciones. Por un lado, estamos asumiendo que una teoría es verdadera, por un lado. Y por otro lado, acomodar la Biblia para que encaje en una teoría creada por el hombre, en una teoría científica, implica que tenemos que distorsionar lo que la Biblia dice. Tenemos que forzar lo que está escrito. Y eso no agrada a Dios. Eso también tiene que ver con mentira. Como decía, la Biblia no es un relato científico. No pretende explicarnos desde un punto de vista de método científico cómo sucedió la creación. Más bien nos da solamente un orden. Nosotros vamos a enfocarnos en este video en este orden y en el significado profético o simbólico que este orden tiene. Y eso es lo que estaremos viendo en este video. No nos queremos meter en la parte científica. Hay científicos creacionistas muy buenos que abordan este tema. Uno se los recomiendo, Walter Bates. Este hombre tiene toda la autoridad científica e intelectual para hablar de estos temas, algo que yo no tengo. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscarlo, Walter Bates. Él tiene una serie de videos llamado El conflicto del Génesis, donde aborda todos estos temas de la creación desde un punto de vista científico de una manera asombrosa. Nosotros nos vamos a ver la parte más profética, simbólica del tema. Entonces, ¿cómo entendemos esto de los 7 días de la creación? Son 7 días literales, son 7 días simbólicos, es metáfora. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Bueno, eso es lo que vamos a intentar explicar en este video. Y creo que a medida que vayamos avanzando se nos van a hacer cada vez más vivos los pasajes, como por ejemplo Isaías 46:10, que nos dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio, desde lo antiguo, lo que aún no se había hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quisiera. O por ejemplo cuando Jesús dijo en Juan capítulo 13 versículo 19, desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda crean en mí. Esos versículos tienen un poder asombroso, son magníficos y nos declaran esa omnipotencia de Dios. Entonces, en este momento sería ideal poder explicarles lo que sería cosmovisión bíblica, para poder entender la forma de pensamiento bíblica y el por qué se escriben las cosas de esta forma, ¿no?
Sin embargo, es un tema bastante extenso y trataremos de hacerlo en otro video explicando todo lo que es cosmovisiones. Pero sí hay algo que tenemos que entender. Los relatos bíblicos fueron escritos por lo menos en dos tiempos. El tiempo presente, narrando la historia actual, la historia del momento, como cualquier otro libro de historia lo narraría. Pero a su vez, teniendo un significado simbólico, profético, de un tiempo a futuro, donde en esa narrativa nos explica lo que habría de suceder por medio de símbolos en un futuro. Por ejemplo, podemos tomar las 7 iglesias narradas en el Apocalipsis. Son cartas escritas a iglesias que existían en su momento, y es muy probable que las problemáticas que narran esas cartas hayan sido problemáticas actuales del momento. Pero también son una narración simbólica de las etapas que tendría que vivir la iglesia a lo largo de la historia, a medida que esa iglesia iba transcurriendo la historia. Iglesia hay una sola, como dice en la Biblia, su pueblo, Israel. Entonces, son todas estas cosas que intentaremos averiguar. Teniendo en cuenta esto, de los 7000 años, de los 7 días de la creación, veamos lo que nos dice Pedro. Fíjense, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro, hablándonos en el contexto de la creación, nos dice que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. Y Pedro no se saca esto de la galera, sino que está citando Salmos 94, donde dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Bien, entonces acá tendríamos un periodo de tiempo que está dividido, fragmentado en siete divisiones, en 7 periodos. Y tendríamos que resaltar al menos 2 cosas. Dios muchas veces utiliza esta ejemplificación de un día, 1000 años. Esto lo podemos ver narrado en el libro de Ezequiel, donde nos dice: día por año te lo he dado, cuando manda al profeta a ejemplificar en 40 días los 40 años de cautiverio de Jerusalén. Entonces Dios muchas veces nos da en profecías días por año, o milenios, o décadas. Son simplemente periodos de tiempo. Y la fracción que Dios va armando es para mostrarnos los detalles que habrán de ocurrir en este periodo de tiempo. Algo más que tendríamos que destacar es, en esta semana de la creación, es que la semana en sí es un fragmento, un periodo de tiempo. Los días son las divisiones. Y como todo periodo de tiempo, tenemos que entender el propósito de Dios en esto. Y es que ese periodo de tiempo es comparado con un día. Día por año, día milenio, día década, etc., ¿no? Es un día. Y el día, en hebreo, comienza de forma diferente a los días como los tenemos en nuestra cultura. En nuestra cultura el día transcurre desde las 12 a la medianoche hasta también vuelta a la medianoche al día siguiente. O sea que en inicio y en final tenemos tinieblas, oscuridad. Ese es nuestro día, esa es nuestra cultura. Sin embargo, en el pensamiento de Dios, el día es diferente. El día comienza en un atardecer, comienza en oscuridad, en tinieblas, pero va camino hacia el otro atardecer, transcurre todo por la luz. Por tanto, el día bíblico es desde tinieblas hacia la luz. Y ese es el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de Dios al ver una etapa de tiempo, al ver esta semana de la creación, que iría desde las tinieblas hacia la luz, desde lo más simple hacia lo más complejo, desde lo más vil hacia lo más preciado. Ese es el concepto de Dios en esta semana de la creación. Pero asimismo Él la divide en 7 etapas, en 7 días. Y eso es lo que estaremos estudiando. Vamos por el primer día.